Hola a todas y a todos los que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura del libro perdido de Enki. En la última parte veíamos cómo ya se prepara Ziusudra o Noé en la Biblia, y su medio hermano Ninagal, que va a guiar la nave, la llamada Arca de Noé, y lo que llevan dentro, ¿no? Varias personas que no solamente son los hijos de Noé y sus nietos, sino también que gente que le ayudó a construir la barca entró también en la barca, en el arca, como se le dice, en lenguaje terrestre, ¿no? Entonces, eso no lo dice el texto bíblico. Otras personas que no eran de la familia de Noé también se salvaron, entraron ahí. Y entonces sigue diciendo Secharias, y si viene ahora el relato del diluvio que cubrió la tierra y de cómo escaparon los Anunnaki, cómo Ziusudra sobrevivió en la embarcación. Durante días antes del diluvio, la tierra estuvo retumbando como si gimiera de dolor. Temblores de tierra retumbaba. La ola inmensa que viene subiendo desde el sur. La tierra tiembla. Un temblor horrible, aterrorizante. Durante noches, antes de que golpeara la calamidad, se estuvo viendo en los cielos al planeta Nibiru. ¿Ven? La relación del paso de Nibiru con lo que estaba pasando aquí en la Tierra. Se juntan las dos situaciones, el paso de Nibiru que controla todos los planetas y el final de una etapa de helada en la Tierra. Se juntan esos ingredientes y se produce el diluvio, el derretimiento del hielo de la Antártida. Y sube esa ola inmenso de kilómetros cubriendo todo el planeta. Fíjense que se veía el planeta en el cielo, Nibiru, pasando entre Marte y Júpiter. Estamos cerca de la Tierra. Durante noches antes de que golpeara la calamidad, se estuvo viendo en los cielos a Nibiru como una estrella resplandeciente. Lo veían la gente como una estrella resplandeciente en el cielo. Como vemos hoy, decimos, ese es Venus, la estrella más brillante. Así lo veían ellos. Después se hizo la oscuridad durante el día. Se oscureció el día entero por las puras nubes negras. No hay sol, no pasa el sol. De tan inmenso que era las nubes llenas de agua, tan espesas, llenas de agua. El sol no pasaba. Se hizo la oscuridad durante el día. Es un terror grande para el terrestre que no sabe qué está pasando, imagínense. Después se hizo la oscuridad durante el día. Nada de esto se nos dice en la Biblia. ¿Qué pasó el día del diluvio? Para nosotros es primicia leer este texto, lo que pasó el día del diluvio. Después se hizo la oscuridad durante el día y en la noche. La luna era como si se la hubiera tragado un monstruo. Ni la luna iluminaba. Total oscuridad. Qué angustia, qué desesperación de aquellas miles de personas. Sin saber qué hacer. ¿A dónde usted va cuando tiembla la tierra? ¿A dónde usted va cuando viene una avalancha, un tsunami? Y no está en un monte alto. ¿Qué usted va a hacer en una llanura como es Mesopotamia? Tiene que ser una angustia, un terror inmenso. Y todo oscuro, no se ve nada y no hay electricidad. De vientos, lluvia, temblores de tierra, es un terror colectivo. Ni la luna iluminaba, todo estaba oscuro. La tierra empezó a temblar, se vio agitada por una fuerza de atracción desconocida antes, la fuerza de Nibiru que pasa cerca y la trae, fuerza y atracción de Nibiru. Se vio atraída el planeta y Marte y los otros que están cerca. La tierra empezó a temblar, se vio agitada por una fuerza de atracción desconocida hasta entonces. Con el resplandor del amanecer, una nube negra se levantó en el horizonte. La luz de la mañana se convirtió en oscuridad, como si la sombra de la muerte la velara. Después se oyó como un estruendo de truenos. Los cielos se encendieron con los rayos. Y ahí se dio la orden a los Anunnaki que estaban en Sikbar, la ciudad donde están las naves preparadas para elevarse. Sikbar, la ciudad pájaro, como le decían los terrestres.
se dio la orden. Pueden partir. Dio la señal, ¿quién? Utu, que era el que comandaba, nieto de Enlil, comandaba el espacio puerto ahí en Sicpar. Y el comandante da la orden, pueden partir las naves, a circundar el planeta Tierra. Ya no hay tiempo para estar aquí más, viene la avalancha. Partan, dio Utu la señal a los Anunnaki. Entonces estaban todos ahí apretados en las naves, agazapados en los barcos, porque ellos nunca habían tenido esa experiencia tampoco aquí en la Tierra, ni en ningún otro planeta, ni en su planeta. El planeta que va a ser cubierto por una avalancha de agua, ellos no habían experimentado, también están llenos de terror. Imagine usted el terrestre desamparado, implorando a Enlil que lo salve, no lo va a salvar. Agazapados en los barcos del cielo, o sea, dentro de sus naves, los Anunnaki, se elevaron en las alturas. En Shurubak, la ciudad donde moraba Ziusudra, y Nigmak, la ciudad de la sanación. En Shurubak, a 18 leguas de distancia, Ninagal vio las brillantes erupciones, los cohetes de las naves elevándose. Esa fue la señal. Cierra todo, que ya viene. De lejos, porque es una llanura. Entonces, es como usted está ahí en Miami, en esa llanura donde está el espacio puerto, ¿no? Donde salen las naves de Elon Musk y otras. A kilómetros se ve que se van elevando los cohetes hacia afuera, hacia el cielo, dejando esa estela de humo por el impulso de los motores, esa estela de fuego. Entonces, desde donde estaba Ziusudra, se vieron el resplandor de las naves que se estaban elevando, porque es una llanura, ahí en Irak hasta el día de hoy. En Shurubak, a 18 leguas de distancia, Ninagal vio las brillantes erupciones, o sea, la partida de las naves hacia el espacio. No era que un volcán, es el gas encendido que lanzan las naves cuando se elevan, de los motores, ¿no? Y entonces él le dice a su medio hermano Ziusudra, ¿no? Atranca la portezuela, le gritó Ninagal a Ziusudra. Juntos cerraron la trampilla que ocultaba la portezuela. Está todo asegurado, no se ve nada hacia afuera, dentro de la embarcación. Hermética, completamente cerrada quedó la embarcación. Dentro no penetraba ni un rayo de luz. ¿Sí? Que no concuerda con la llamada arca llena de animales por encima, un barco grande de madera. Es puro disparate que nos ha enseñado la religión. En aquel día, en aquel inolvidable día, Enki lo guarda en la memoria porque lo vivió. En aquel día, en aquel inolvidable día, el diluvio comenzó con un estruendo, como un trueno. ¡Bum! Eso aterroriza. ¿Y ahora qué hacemos? Esa pobre gente en cabaña de junco viviendo en esa llanura. En aquel día, en aquel inolvidable día, el diluvio comenzó con un estruendo. En la blanca tierra, en la Antártida, en el fondo de la tierra se sacudieron los cimientos del planeta. Luego, con un estruendo igual a 1000 truenos, imagínense cómo era eso. Si uno se espanta cuando pasa un avión a propulsión encima de la ciudad, uno se le da un espanto. Imagínate cómo fue miles de veces más. Luego con un estruendo igual a 1000 truenos. Cualquier terrestre se orina del miedo oyendo esa cosa y no sabe dónde refugiarse. Con un estruendo igual a 1000 truenos, la capa de hielo se deslizó de sus cimientos en la Antártida. Despegada por la invisible fuerza de la atracción de Nibiru, se estrelló contra el mar del sur. Esa montaña de hielo se derrumbó y cayó toda en el mar, y ahí se levantó esa ola de kilómetros de altura.
Despegada por la invisible fuerza de atracción del planeta Nibiru, se estrelló contra el mar del sur, esa capa de hielo allá en la Antártida. Una capa de hielo golpeó contra otra capa de hielo. La superficie de la blanca tierra se venía abajo como la cáscara rota de un huevo. Lo están viendo desde la nave, kilómetros. De pronto se levantó una gran ola. La muralla de agua llegaba hasta los mismos cielos, kilómetros de altura, hacia arriba. Eso aterroriza, o más que aterroriza. Una tormenta de una ferocidad nunca vista se puso a bramar en el fondo de la tierra. La muralla de agua impulsaba sus vientos. La ola se desplegó hacia el norte. La muralla de agua se abalanzaba hacia el norte, alcanzó las tierras de África. Está allá en Sudáfrica, la Antártica está allá, y la primera que es afectada por la avalancha de agua, pues el sur de África ahí, y del otro lado sería, pues, lo que hoy es Australia y Zelanda, por ahí, Nueva Zelanda. Pero esa parte de este lado de África, la parte sur del continente africano es la primera que es impactada por esa ola enorme que viene desde la Antártida. Viene subiendo a una velocidad tremenda, ¿no? Una ola de kilómetros de altura. ¿Cómo le dice Enki? ¿No? La muralla de agua, y hay viento que la vienen impulsando, provocado por la misma derrumbe de todo ese hielo. La muralla de agua se abalanzaba hacia el norte, alcanzó las tierras de África, del Apsu. Desde allí viajó hasta las tierras habitadas. Viene subiendo todo el continente africano, barriéndolo. Arrolló el Edín, llegó a la llanura aquí de Mesopotamia y la arrolló porque es una llanura, es más fácil para las aguas inundar todo. Imagínense cómo estarían tanta gente muerta flotando en esas aguas, como hormigas. Arrolló el Edín, la gran ola. Cuando la muralla de aguas llegó a Shurbac, la ola soltó de sus amarras a la embarcación de Siusudra por el impacto, quebró las cuerdas con las que estaba amarrada la embarcación ahí en el río Éufrates. La ola soltó de sus amarras la embarcación de Siusudra, sacudiéndola, se tragó a la embarcación como un abismo de agua. Por eso le dijo, construyela que pueda darse la vuelta en el fondo del agua, sumergible, porque eso es lo que va a pasar. La ola le va a dar y la va a hundir. Sacudiendo la embarcación, se la tragó como un abismo de agua, esa gran ola de agua. Aunque completamente sumergida, la embarcación se mantuvo firme. No entró ni siquiera una gota de agua. Esos que estaban adentro tenían que estar con todo apretado, No entendían qué estaba pasando porque no sabían, no se le había dicho que era un diluvio universal y que todo lo alrededor, familiares que vivían lejos y todos los animales estaban todos siendo ahogados, no sabían. Dice, aunque completamente sumergida, la embarcación se mantuvo firme, no entró siquiera una gota de agua. En el exterior, la ola de la tormenta tomó desprevenida a las gentes, como en una batalla mortal. Mucha gente andando por las calles, para aquí, para allá, haciendo sus oficios, le llegó ese montón de agua y los sepultó a todos. Fíjense la tragicidad de este relato. Nadie podía ver a sus semejantes, todo oscuro y agua ahogando a todo el mundo. Nadie podía ver a sus semejantes. El suelo se desvaneció porque todo fue agua. Usted está en su casa y llega una ola de agua y ya usted no sabe dónde colocar los pies porque es pura agua y de altura. El suelo se desvaneció, solo había agua. De pronto las poderosas aguas habían cubierto la tierra firme. Antes de que terminara el día, la muralla de agua, ganando velocidad, arrolló las montañas.
de esa parte por ahí de Irán, de Irak, arriba, Turquía, Líbano, son las partes montañosas. ¿Sí? Antes de que atardeciera, llegó la ola por esos lugares. Antes de que terminara el día, la muralla de agua, ganando velocidad, arrolló las montañas. En sus embarcaciones celestiales, en las naves espaciales, los Anunnaki circundaban la Tierra, abarrotando los compartimientos de las naves, porque eran muchos de ellos, se agazapaban contra las paredes exteriores, contemplaban angustiados lo que estaba ocurriendo allá abajo en la Tierra, en la superficie. Desde el barco celestial, desde su nave espacial, desde el barco celestial, lenguaje terrestre, ¿no? Dice barco celestial a la nave espacial, en el cual estaba Nigmak, se puso a gritar como una mujer de parto, porque está destruyendo la obra de toda su vida, los terrestres que ella ayudó a crear, su ciudad, todo, y están mirando desde arriba lo que está pasando, sin poder hacer nada. La angustia de la madre, del terrestre, no puede salvar a ninguno de sus hijos. En sus embarcaciones, abarrotando los compartimientos, se agazapaban los Anunnaki contra las paredes, contemplaban angustiados lo que estaba ocurriendo allá abajo en la superficie de la Tierra. Desde el barco celestial, la nave espacial en la cual estaba Nigma, se puso a gritar como una mujer de parto. Sentía por los seres que ella crió, viendo cómo se ahogaban como hormigas allá abajo, sin poder, impotente. Para una madre eso es horrible. Son mis hijos que se están todos ahogando y no puedo hacer nada. Gritaba como una mujer de parto, unos gritos. Ustedes nunca han visto una mujer cuando se le muere un niño en su casa y suelta aquel grito que todos los vecinos salen corriendo hacia allá. Un grito que tremendo. Un ay doloroso de esa mujer que vio que el hijo murió. Una persona que ella quiere mucho y suelta ese grito y corren todos los vecinos a ver qué pasó. Imagínense esa mujer en ese barco viendo a toda esa humanidad, a sus hijos siendo ahogados. Y Enki lo dice, ¿no? Gritó como una mujer de parto, Nigma, mirando desde arriba cómo se ahogaban todas sus criaturas, los seres que ella ayudó a crear. Las aguas cubren a mis creados, gritaba Nigma, como libélulas ahogadas en un estanque, como esos insectos, las libélulas, ahogadas en un estanque. La ola arrolladora se ha llevado toda la vida. Así lloraba y gemía Nigmak dentro de la nave. Y Nanna, nieta de Enlil, que también estaba en la misma nave que Nigmak, y Nanna, que estaba con ella, también lloraba y se lamentaba. Todo allí abajo, todo lo que vivía se ha convertido en barro. Una visión aterradora que tienen los Anunnaki desde arriba, desde las naves, contemplando la superficie, todo como hormigas, los terrestres ahogados. Todo allí abajo, todo lo que vivía se ha convertido en barro. Así lloraban Nigmak e Inanna, lloraron y aliviaron sus sentimientos, se desahogaron llorando por aquella catástrofe que ellos experimentaban por primera vez, igual que el terrestre. En los demás barcos celestiales, en las otras naves, los Anunnaki estaban anonadados ante la visión de aquella desenfrenada furia. En aquellos días presenciaron con temor un poder más grande que el de ellos, el poder de la naturaleza. Anhelaron los frutos de la tierra, sintieron hambre. Anhelaron los frutos de la tierra, tuvieron sed del elixir fermentado que bebían cuando estaban en la superficie, producido por los terrestres. Sintieron sed y hambre dentro de las naves.
Los días de antaño, ay, se han convertido en barro. Así se decían unos a otros. Toda la obra de esa raza de gente sepultada bajo el agua. Imagínense cómo se sentían también ellos, arrasados por dentro. Entonces, y tener que comenzar todo de nuevo. Una obra que le llevó miles de años. Ahora de repente arrasada por una ola de agua. Y ellos tener que mirar eso desde arriba, desde sus naves. Los días de antaño, ay, se han convertido en barro. Así se decían unos a otros. Después de que la inmensa ola barriera la tierra, se abrieron las compuertas del cielo. Comenzó a llover para caramba. Eso quiere decir, es una imagen que se usa, ¿no? Se abrieron las compuertas del cielo. Quiere decir, comenzó una lluvia inmensa después que pasó la ola. Inundó todo, comenzó entonces a llover. Y en el texto bíblico se dice, ¿no? Y la lluvia comenzó y pasó casi 40 días, dice. Se abrieron las compuertas del cielo y se desató un aguacero desde los cielos a la tierra. Las nubes cargadas, negras, que estaban antes lanzando rayos y truenos, comenzaron a descargar toda su agua. Durante 7 días se mezclaron las aguas de arriba con las aguas del gran abajo. La lluvia con el agua de la ola que está en la superficie. Eso quiere decir las aguas de arriba con las aguas de abajo. Se mezclaron. No es nada extraño, fácil de entender. Durante 7 días y 7 noches se mezclaron las aguas de arriba con las aguas del gran abajo. El gran abajo es Antártida y porque de allá que viene la ola. Después la muralla de agua, alcanzando sus límites, cesó en su embestida. Se quedó a ese nivel, llegó a ese nivel de altura y ahí cesó, paró la velocidad del agua. Ya la ola no tuvo más fuerza para continuar más. Después la muralla de agua, alcanzando sus límites, cesó en su embestida. Pero las lluvias de los cielos continuaron durante 40 días y 40 noches. En el Génesis capítulo 7, versículo 4, se dice exactamente lo mismo. 40 días con sus noches. Desde sus posiciones elevadas, los Anunnaki miraban hacia abajo. Donde una vez hubo tierra firme, ahora había un mar de agua. Y donde una vez hubo montañas que elevaban sus picos hasta los cielos, sus cimas eran ahora como islas en el agua. Solo quedó la puntita de las montañas ya que parecía una isla en el agua, en el mar, ese mar de agua. Que vean la capacidad de esa ola inmensa. Solo la cima de las montañas, o sea que no cubrió todo. Hay montañas que no llegó a cubrirla completamente, no está queriendo decir. Y todo lo que vivía en la tierra firme había perecido en la avalancha de las aguas. Después, como en el principio, las aguas se reunieron en sus cuencas, agitándose arriba y hacia abajo, la ola, por el viento, agitándose, se va retirándose al sur de nuevo, poco a poco, y dejando ese mar de lodo por toda esa parte del planeta. Después, como en el principio, las aguas se reunieron en sus cuencas, agitándose arriba y abajo. Día a día fue bajando el nivel del agua. Más tarde, 40 días después de que el diluvio cubriera la tierra, las lluvias también se detuvieron. Después de los 40 días, Shusudra abrió la portezuela de la embarcación para inspeccionar los alrededores. Génesis capítulo 8, verso 6, está exactamente lo mismo. Era un día luminoso, se aclaró el cielo, apareció el sol. Era un día luminoso, soplaba una suave brisa. Completamente sola, sin ningún otro signo de vida, la embarcación cabeceaba sobre un vasto mar de agua. La humanidad, todo lo que vivía, ha sido barrido de la faz de la tierra. Nadie, salvo nosotros, ha sobrevivido, pero no hay tierra firme sobre la que poner el pie, decían ellos, los que estaban en la barca.
Eso es lo que ellos piensan. Olvidaron que no sabían que en los Andes mucha gente se salvó en las montañas más altas. Y no sabían, parece, de las terrestres que se fueron con sus hijos y descendientes, con sus esposos Anunnaki, oye, y se fueron a Marte y estaban allá esperando que pasara toda la calamidad. Entonces ellos se creen que son el único resto de la humanidad que sobrevive. Ellos se creen ese grupito que está en el arca. Cuando usted está en esa situación, actúa según esa situación. Le influye en su cabeza, en sus decisiones. Se acabó todo el mundo. Quedamos solamente nosotros. Entonces usted actúa a partir de esa convicción que usted tiene. Eso es lo que pasó en el relato que hay en el Génesis, donde el sobrino de Abraham, llamado Lot, después que los dos Anunnaki van a esas dos ciudades ahí en el sur del Mar Muerto, ¿no?, y la destruyen. Dice que Dios mandó fuego y azufre del cielo, o sea, un ataque nuclear que hizo Nergal para destruir esas ciudades que eran afines a Marduk. ¿No? Después que esos dos que van a Sodoma y a Gomorra, dejando a Abraham dialogando con el tercero que se quedó allá, que dice el mismo texto bíblico que era Yahvé, este famoso Dios de la Biblia. El sobrino de Abraham, que vivía en esas ciudades que iban a ser bombardeadas con fuego y azufre, los mensajeros le dicen, vete a las montañas porque si no te vas a morir y no queremos destruir hasta que no te metas allá en las montañas y te escondas. Y el tipo se va con su esposa y su mujer a esconderse en las montañas, a una caverna allá en las montañas altas de esa región. Desde allá se ve el valle del Mar Muerto hasta el día de hoy, en las montañas donde se fue Lot y su hija y su mujer. Y los emisarios aquellos, los dos, le dicen a Lot y a su familia, no miren hacia atrás, váyanse rápido a las montañas. La mujer se detuvo, miró para atrás, dice la Biblia, y se detuvo y se convirtió en estatua de sal. O sea, la onda la agarró, se quedó atrás. La onda del ataque nuclear la agarró y la derritió. Eso es lo que hace el ataque nuclear. Derrite el cuerpo de las personas. No es que los quema, es que los derrite. Eso pasó con la... Entonces él queda con sus dos hijas y se va y se mete en una caverna allá en las montañas, y de allá encima se ve todo el valle quemado. Entonces ellas reflexionan desde esa situación. Dicen, nosotros somos las únicas que hemos quedado de la humanidad. Todo fue destruido. Está todo quemado, destruido allá en el valle. Nunca habían visto eso. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hacen entonces? Dicen, y ahora estamos nosotras con nuestro padre, nosotras dos ya jóvenes. Entonces la mayor elaboró un plan y le da mucho vino a beber a Lot, su padre, y el tipo se emborracha y ellas tienen sexo con él. Y la mayor sale embarazada de su padre. Y la menor la otra próxima noche hace lo mismo. Y también queda embarazada de su padre. Y esos dos niños que nacen crean una gran descendencia. Nada de nacer anormal ni nada. Crean una gran descendencia. Eso dice el texto bíblico. No aparece ninguna ley, ningún Dios condenando eso, que hoy le decimos incesto. Porque la gente actúa a partir de la realidad que tiene en la cabeza. No hay más nadie ya. Se acabó el mundo. Solo quedamos nosotras aquí. Entonces tenemos que hacer algo para que no se termine la herencia de nuestro Padre encima de la tierra. Y toman esa decisión. Es como estos que están en el arca. Ellos piensan que son los únicos supervivientes. No hay más nadie. Y actúan a partir de esa idea que tienen, ¿no? Que están en un espacio muy, muy encerrado. Entonces, fíjense cómo sigue diciendo. Nadie, salvo nosotros, dicen los que están dentro del arca, ha sobrevivido. Pero no hay tierra firme sobre la que poner el pie. Todo es agua todavía. Entonces ya la embarcación está en la superficie, porque dice que Ninurta, Siusudra abre la escotilla, como diríamos hoy, y entra el rayo del sol. O sea, está claro el cielo ya. Pasaron los nubarrones y todo.
se paró, detuvo la avalancha de agua, pero todo está inundado, sobre todo en la llanura, ¿no? Y parte de las montañas. Pasaron 40 días para poder abrir la portezuela de la embarcación y descubrir que el sol había salido. Exactamente como dice en el libro del Génesis, capítulo 8, verso 6. Dice entonces que Shusudra abrió la portezuela de la embarcación para inspeccionar los alrededores. Era un día luminoso, soplaba una suave brisa, completamente sola, sin ningún otro signo de vida. La embarcación cabeceaba sobre un vasto mar de agua. La humanidad, todo lo que vivía, ha sido barrido de la faz de la tierra. Nadie, salvo nosotros, ha sobrevivido, pero no hay tierra firme sobre la que poner el pie. Así dijo Shusudra a sus parientes y los otros que estaban dentro de la nave. Recuérdense que habían personas que no eran parientes, ¿no? Aquellos artesanos que también entraron con su familia en el arca. Así dijo Shusudra a sus parientes mientras se sentaba y se lamentaba. Entonces Ninagal, su medio hermano que pilotaba la nave, en la embarcación del sumergible, nombrado por Enki, dirigió la embarcación hacia los picos gemelos del Ararat, allá entre Turquía y Armenia. Hasta el día de hoy tiene ese nombre, el monte Ararat. Son dos picos gemelos, uno separado del otro. ¿Ve? No es que el arca iba bambaleándose en el agua y quedó encallada, no es como no pretende decir el texto bíblico, que no nos da los detalles. Es que el tipo la dirige hacia allá, que es la parte más alta, porque es la parte que va a secarse más rápido también, aquella altura, el monte Ararat. Entonces Ninagal, nombrado por Enki, dirigió la embarcación hacia los picos gemelos del Ararat o de Arracta. Hizo una vela para ella, crea una vela para que el viento impulsara también la embarcación. Hizo una vela para la embarcación. Hacia el monte de la salvación llevó la embarcación. Le llaman el monte de la salvación porque es allá donde van a desembarcar y comenzar entonces a expandirse por el territorio que está seco, que son las montañas primero. La llanura está llena de lodo y agua. Hizo una vela para ella, hacia el monte de la salvación llevó la embarcación. Shusudra estaba impaciente. Liberó a las aves que había a bordo de la embarcación para que buscaran tierra firme. Las envió para que comprobaran si había sobrevivido algo de vegetación. Dejó salir una golondrina, dejó salir un cuervo. Ambos volvieron a la embarcación, como está en el libro del Génesis capítulo 8, versos 7 al 12. Léanlo. Estos son los textos originales. De estos textos se saca el que está en el Génesis. Dejó salir a una paloma y volvió a la embarcación con una ramita de un árbol. Y en la Biblia ya se dice que es un árbol, hasta el nombre de la ramita se le dice, de olivo. Esos son cuentos que se inventan, como aquel de la manzana en el jardín del Edén. No dice nada de eso. Simplemente la paloma volvió con una ramita de un árbol, señal de que había algo que ya había surgido de la inundación. Habían tierras que estaban ya levantadas, el agua había descendido, mejor dicho, y ya la flora estaba creciendo. Por eso vuelve con una ramita, una paloma. Es el símbolo de la paloma de la paz hasta el día de hoy, con una ramita de olivo en el pico. Pero no, en el texto no se dice qué tipo de árbol era. No era de olivo ni de nada. Eso no sé quién se lo inventó. Y ahí viene el símbolo de la paloma de la paz. Dejó salir a una paloma y volvió a la embarcación con una ramita de un árbol en el pico. Ahora sabía Shusudra que la tierra firme había emergido de debajo de las aguas. Por esa señal que le dio esa ave, la paloma. Unos cuantos días más y la embarcación se detuvo en unas rocas.
Ahí encalló. El diluvio ha pasado, estamos en el monte de la salvación, así le dijo Ninagal a Siusudra. Ninagal es el que va guiando la nave, la embarcación. Abriendo la portezuela hermética, Siusudra salió de la embarcación. Génesis capítulo 8, versículo 13. El cielo era claro, el sol brillaba, soplaba un suave viento. Apresuradamente llamó a su esposa y a sus hijos para que salieran. Alabemos al Señor Enki, nada de Dios. Alabemos al Señor Enki, a Él demos las gracias, porque Él le avisó para que se salvaran. Entonces, agradecerle al Señor Enki por lo que hizo por nosotros. Alabemos al Señor Enki, a Él demos las gracias, no sabe que es su padre. Le dijo Siusudra a los otros. Juntó piedras con sus hijos y con ellas construyó un altar. Después se encendió fuego sobre el altar, hizo un fuego con incienso aromático. Una oveja, una sin mancha, eligió para el sacrificio. Iba a asar una oveja en el fuego. Y sobre el altar ofreció la oveja Enki como sacrificio. Esa es la manera de que tenía el terrestre de agradecer al Anunnaki cuando le hacía un favor, ¿no? Ofrecerle alguna pieza de algún animal como un sacrificio, diríamos hoy, usando esa palabra, ¿no? Y procuran el animal más sano. Por eso dice el animal, una oveja pura, el animal más sano, o sea, cuando usted va a darle algo, a alguien que usted le agradece, usted le da lo mejor, no le da una sobra, algo que no sirve, le busca lo mejor. Ese es el significado, una oveja sin mancha, pura. Una oveja sin mancha, eligió para el sacrificio. Y sobre el altar ofreció la oveja a Enki como sacrificio. En aquel momento Enlil le transmitió palabras a Enki desde su barco celestial. Enlil, que está circundando la tierra, le dice a Enki, que está en otra nave, podemos bajar a ese local, ahí, que ellos saben que esa es la parte más alta, donde va a secarse más rápido el terreno. Y Enlil le dice desde su nave a Enki, que está en otra nave, descendamos en torbellino. Que es torbellino? Es una nave pequeña que se ensambla dentro de la nave grande. Y entonces bajan en esa nave pequeña, los dos juntos. Es una nave pequeña que hay diseños de ella por ahí, muchas representaciones de miles de años atrás. El torbellino es la nave pequeña que se lleva al profeta Elías. Es el torbellino. Se le decía así. Y actualmente se ha aparecido esa nave. Están en algunos diseños. El torbellino. Es una nave pequeña, como le dije, que se ensambla dentro de la nave grande y se sale a desplazarse encima de la superficie terrestre, en esa nave pequeña. El torbellino. Descendamos en torbellinos, le dijo Enlil a Enki, desde las naves espaciales, sobre el pico de Aracta, monte Ararat, para revisar la situación, para determinar qué hacer. El comandante en jefe. Mientras los demás seguían circundando la Tierra en sus naves espaciales, barcos celestiales, como le dice el terrestre, Enlil y Enki descendieron en torbellinos sobre el pico Aracta. Vamos a dejar la lectura por aquí y en la próxima veremos qué hicieron los dos hermanos cuando descienden dentro de la misma pequeña nave, ahí en el pico donde encalló. Enlil no sabe que la embarcación que Enki mandó, le dijo a Siusudra que construya escondido de Enlil, está encallada ahí en esos picos. Enlil no sabe. Enlil sí sabe que esos son los lugares donde se va a secar el agua más rápido. Y ordena a Enki, vamos a bajar tú y yo, que somos los jefes principales, a inspeccionar el terreno en esta parte más alta. Podemos descender. Y él va con Enki en una nave y descienden los dos ahí. ¿Qué pasó después que descendieron? Y Enlil descubre una embarcación y terrestre cocinando carne de ovejas, asándola. Eso lo veremos en la próxima lectura. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.